Hola, buenas a todos. El tema que les pondremos en el día de hoy tiene como título Agencias de Aduana. Mi grupo está conformado por Juvelis Villadiego, Emerson Márquez, Atilano Mercado, Estefany Santo y mi persona, Wilmer Monterrosa. Entrando ya en el contexto del tema, conozcamos acerca de qué son las agencias de aduana. Nos dicen que son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero, y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dicha actividad. El objetivo de las agencias de aduana tiene como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás actividades y procedimientos derivados de los mismos. Hablemos ahora de quién regula las agencias de aduanas. Las agencias de aduana se rigen bajo el decreto 2685 del año 1999. Sin embargo, el 6 de agosto del año 2008 fue publicado el decreto 2883, el cual modifica el decreto 2685 a partir del artículo número 10. Además, todas las agencias de aduana están bajo el control de la DIAN. Prohibiciones de las agencias de aduana. Según el artículo 13 del decreto 2883, se precisa que los agentes de aduana no están autorizados para realizar las siguientes actividades. Primero, consolidación o desconsolidación de carga. Segundo, transporte de carga. Tercero, depósito de mercancía, salvo que se trate de almacenes generales de depósito para el último evento. Clasificaciones de la agencia de aduana. Según el artículo 12 del decreto 2883, clasifican las agencias de aduana en 4 niveles, los cuales son nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juvelis Villadiego. A mi grupo le tocó exponer acerca del tema agencias de aduana. Yo les voy a hablar en el día de hoy los requisitos y las coberturas para ejercer como agencia aduanera. El primer requisito es estar debidamente constituida como sociedad de naturaleza mercantil o sucursal de sociedad extranjera domiciliada en el país. 2. Tener como objeto principal el agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes generales de depósito. 3. Estar debidamente inscrita en el Registro Único Tributario RUT. 4. Poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido para el respectivo nivel de agencia de aduanas, así. Nivel 1, 3.500 millones. Nivel 2, 438 millones 200. Nivel 3, 142 millones 500. Nivel 4, 44 millones. Quinto, no tener deudas exigibles por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, derechos de aduana, intereses, sanciones o cualquier otro concepto administrado por la DIAN, salvo que exista acuerdo de pago vigente. 6. Contratar personas idóneas profesionalmente con conocimientos específicos o experiencia relacionada con la actividad de comercio exterior. 7. Contar con una infraestructura financiera, física, técnica, administrativa y con el recurso humano que permite ejercer de manera adecuada la actividad de agenciamiento aduanero. 8. Probar las evaluaciones de conocimiento técnico que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o un tercero autorizado por esta entidad. Y por último, 9. Obtener la autorización como agencia de aduanas.
Recuerden que tenemos que garantizar que cumplan ellos con estos requisitos y las normas legales vigentes. La cobertura para ejercer. Las agencias de aduanas deberán ejercer la actividad de agenciamiento aduanero de la siguiente manera. Agencia de aduanas nivel 1 debe ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de la totalidad de las operaciones de comercio exterior. Aduanas nivel 2 debe ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Nivel 3 debe ejercer su actividad exclusivamente en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la DIAN de Bucaramanga, Cartago, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Pereira, Riohacha, etc. Y además administraciones que establezca dicha entidad respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Nivel 4. Debe ejercer su actividad exclusivamente en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la DIAN de Arauca, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal. Y además, administraciones que establezcan dicha entidad respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Compañero, ¿cómo están? Les habla Emerson Márquez. Les estaré comentando acerca de las agencias de aduanas y sus auxiliares. Bueno, como ya los compañeros nos había dicho qué son las agencias de aduanas y cuáles son sus funciones, es necesario que sepan que las agencias de aduanas tienen derecho a implementar unos auxiliares que los pueden colaborar en sus quehaceres. Estos auxiliares no están en representación de la DIAN como si lo están las agencias de aduanas. Por el contrario, están bajo la supervisión de la agencia de aduana, que es la que la contrata. Pero antes de esto, las agencias de aduana le deberán informar a la DIAN que van a implementar unos auxiliares y deberá darle la información de esos auxiliares. Una vez informarle a la DIAN que van a utilizar unos auxiliares, la DIAN puede, por medio de terceros o de manera directa, hacerle un seguimiento y unos estudios sobre conocimientos técnicos a los auxiliares para ver si están en capacidades para adquirir el cargo y poder operar de manera profesional e idónea y que tengan conocimiento en comercio exterior. Las agencias de aduanas están reguladas por medio de unas reglas de conductas. No está de más decir que las agencias de aduana actúan en representación del gobierno, es decir, están para defender los intereses del Estado y por ello deben actuar bajo el principio de la buena fe y siguiendo el marco legal. Esto se busca, primero que todo, evitar el fraude, evitar la evasión, el contrabando y el lavado de activos. Por eso es que una de sus reglas principales es evitar a que esto suceda. Otra de las reglas es que no deben actuar en contravención a las disposiciones legales, es decir, deben regirse bajo las normas y que todo se esté dando de la mejor manera. Y tercero, no deben actuar en contra de los principios de ética, deben actuar de manera razonable y de manera idónea, que no vayan en contra de sus principios de la buena fe. Conocimiento del cliente. Bueno, es necesario que las agencias de aduanas tengan conocimiento del cliente, es decir, de las empresas que van a importar. ¿Ya? Esto se hace con el propósito de proteger las prácticas relacionadas con el lavado de activos. Si una empresa en Colombia va a importar desde Estados Unidos, es necesario que las agencias de aduanas tengan conocimiento tanto de la empresa que va a importar como del proveedor que se encuentra en el exterior. Bueno, en el desarrollo de este tema, las agencias de aduanas deben conocer a su cliente, como les había dicho, y deben de tener en cuenta como mínimo la siguiente información. Primero, que exista la persona natural o jurídica. Si existe cliente, donde se encuentra, nombres y apellidos,
completos o razón social, la dirección, domicilio y teléfono de la persona natural o jurídica que tanto que importa como la que exporta, el proveedor que se encuentra en el exterior. Y por último, perdón, la capacidad financiera para realizar la operación del comercio exterior. No todos exportan, no todos importan. Hay que tener en cuenta que esta actividad es única e exclusiva de empresas, digamos, industriales, de empresas grandes, y por ende deben tener una buena capacidad financiera para poder ejercer esta operación de comercio exterior. Continuando con la exposición de agencias aduaneras, yo le vengo a tocar el tema de las obligaciones. Las agencias aduaneras, administradoras, agencias de aduanas o auxiliares tendrán las siguientes obligaciones: actuar de manera eficiente en los trámites de comercio exterior de forma transparente, ágil y oportuna. También deberá presentar los servicios de agenciamiento aduanero dependiendo el nivel de agencia de aduana que sea requerido por parte del cliente. Debe por su parte también suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero, en la forma, oportunidad y medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con la normatividad vigente. Debe presentar todo el papeleo correspondiente al encargo que está realizando, al ejercicio que está realizando o al agenciamiento al cual le lleva el cliente, dependiendo lo que le exija o lo que le pretenda la ley. También tenemos que debe responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, exportación, tránsito aduanero y demás documentos transmitidos electrónicamente o suscritos en desarrollo de su actividad. Estas agencias deben dar veracidad, o sea, dicho en otras palabras, deben dar fe de que todo lo que se encuentre consignado en la documentación tanto de importación, exportación o tránsito aduanero es veraz, que todo está correcto y que está de forma que la ley lo exige. También debe suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero en la forma, oportunidad y medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con la normatividad vigente. Es como lo que ya habíamos tocado en momentos anteriores, donde las agencias de aduanas tienen la obligación de presentar de forma oportuna, transparente, la documentación que la ley le exige que debe contener en el desarrollo de su actividad. También debe liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la normatividad aduanera. Claro que las agencias aduaneras, aparte de realizar el trámite, aparte de hacer las declaraciones, también liquidan y cancelan los tributos aduaneros, ya que éstas se encuentran habilitadas por la DIAN para realizar estos tipos de transacciones. También debe contar al momento de presentar las declaraciones de importación, exportación o tránsito con todos los documentos soportes requeridos. Conservará a disposición de las autoridades aduaneras copia de las declaraciones de importación, exportación o tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago en banco y de los documentos soportes. Ellas deben presentar a las autoridades aduaneras todo este tipo de documentación bien soportada. Registrar el número y fecha de levante inmediatamente obtenido en el original de cada uno de los documentos soportes de la declaración de importación, así como el número y fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación, porque de esta forma ellos pueden comprobar que se realizó el levante de esa mercancía en ese día y en esa hora en específico. Estas agencias aduaneras deben vincular a sus empleados de manera directa y formal, cumpliendo con todas las obligaciones laborales, aportes para fiscales, incluidos los aportes a la seguridad social por salud y pensión y riesgos profesionales. Como vemos, no solamente tienen obligaciones,
con las entidades aduaneras y con los clientes, sino que también tienen obligaciones con sus empleados. Reportar a la DIAN y a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracción cambiaria. También funcionan como una barrera que permite detectar cuando se están realizando fraudes o lo que nosotros llamamos vulgarmente contrabando. Presentar y aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico realizadas por la DIAN para poder ser agencias de aduanas y ejercer, deben presentar y aprobar evaluaciones de conocimiento que se realizan por parte de la DIAN para que esta entidad le dé la aprobación a dichas agencias. Deben expedir el carnet a todos sus agentes de aduanas y auxiliares, según las características y estándares técnicos que señale la autoridad aduanera. De esta forma, deben tener plenamente identificados, tanto para ellos como para los clientes, a sus trabajadores. Exigir a sus agentes de aduanas que refrenden con su firma cualquier documento relacionado con los trámites de comercio exterior indicando el código de registro asignado por DIAN. Informar dentro del día hábil siguiente a que ésta se produzca la desvinculación o retiro de sus agentes de aduanas o auxiliares vía fax, correo electrónico o por correo certificado a la dependencia competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Toda agencia aduanera, cuando desvincula a un empleado, el día siguiente o el día hábil siguiente debe reportarlo a la DIAN para que ésta sepa que esa persona no trabaja en nombre de esa agencia aduanera. Contar con la infraestructura de computación, informática y comunicación debidamente autorizadas conforme a la tecnología requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estas agencias aduaneras deben contar con tecnología y soporte para realizar todas sus actividades. Eliminar de la razón o denominación social la expresión agencia de aduana dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza de la resolución por medio de la cual se cancela la autorización o se deja sin efecto. Toda agencia aduanera, luego de que se vence su autorización, debe, dentro del mes siguiente, retirar de su razón social o denominación social la expresión agencias de aduanas, porque frente a la DIAN, estas personas jurídicas dejan de ser representantes como agencias aduaneras. Si por alguna razón la agencia de aduana llegase a cambiar de domicilio, debe reportar a la DIAN que ha cambiado de domicilio y dónde se encuentra ubicada actualmente. Debe mantener los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad de agenciamiento aduanero y debe garantizar que los agentes de aduanas y auxiliares que actúen ante la DIAN se encuentran debidamente autorizados por la agencia de aduanas. Buenas compañeros, mi nombre es Stephanie Santos Mesa, les voy a hablar sobre las responsabilidades de las agencias de aduana. Bueno, en el decreto número 1165 del 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013, el Congreso de la República, teniendo en cuenta las responsabilidades que tiene la agencia de aduana, ellas son las que actúan ante las autoridades aduaneras, son las que son responsables administrativamente por las infracciones derivadas del ejercicio de su actividad. Igualmente serán responsables por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban sus agentes de aduanas acreditados ante la DIAN y responderán administrativamente cuando su actuación como declarantes hagan incurrir a su mandante
o usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios sin infracciones administrativas. Con régimen de garantía. La régimen de garantía que existe tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que quede la resolución de autorización para ejercer la actividad. El aduanero, la agencia de aduanas, deberá constituir y presentar una garantía bancaria o de compañía de seguros según el caso, cuyo objeto será garantizar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones. También la garantía deberá constituirse por un monto equivalente a la agencia de aduana nivel 1 tiene que ser de 2 millones salarios mínimos. Las agencias de aduana nivel 2 tiene que ser un salario mínimo. Y las agencias de aduana nivel 3 y 4 de 500, un salario mínimo. Seguimos con las inhabilidades e incompatibilidades, deseabilidades e incompatibilidades de las agencias de aduana. Esta no podrá obtener la autorización como agencia de aduanas ni ejercer la actividad de agenciamiento aduanero aquella sociedad cuyos socios, representantes legales o agentes de aduana que pretendan actuar ante las autoridades aduaneras se encuentren en las siguientes causales: haber sido condenado dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud por delito sancionado, con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos. También hallarse en interdicción judicial, privado de la libertad, inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta. También ser cónyuge, compañero permanente, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de funcionarios que desempeñen cargos directivos de la DIAN. Ser funcionario público también es una de ellas. Haber sido socio representante legal o representante aduanero de una sociedad de intermediación aduanera o de una agencia de aduanas que haya sido sancionada con la cancelación de su autorización.